Hola, hoy vamos a conversar respecto al decreto 248. Este decreto es el actualmente vigente y es el que aprueba el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves. Lo ideal para el estudio de cualquier ley es que ustedes puedan estudiar las leyes directamente bajándolas en internet desde la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, porque así ustedes van a encontrar las leyes más actualizadas. Si en algún momento quieren revisar una ley y resulta que se dan cuenta que tienen, por ejemplo, una ley por ahí impresa o alguien les ha regalado un libro o está en algún kiosco, eso, o en alguna librería, tienen que revisar porque efectivamente nuestra normativa va variando, va cambiando, entonces eso les puede provocar error. Entonces lo mejor es ocupar la BCN, que así se llama, la página BCN, y buscarlo ahí directamente para que ustedes puedan revisar cuáles son las normas más actualizadas. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo se los había comentado ya, es una norma bastante antigua, la norma es del 2007. Les comenté que debido a eso, por ejemplo, es que con una norma tan antigua es que nos ha permitido que existan tantos relaves abandonados, porque esta norma que no se fue actualizando tiene, y lo vamos a ver ahora, medidas de cierre bastante mínimas, y eso hizo entonces que frente a un grupo de personas que se le aplica la ley, que en este caso son los chilenos, tenemos este efecto más bien reactivo frente a las normas, es decir, que muchas de ellas se aplican más bien por el miedo a la pena que porque creamos en el cumplimiento normativo de ellas, efectivamente no habiendo sanciones altas para el caso de aquellos que no cierren o en este tiempo habían realmente, porque no se olviden que hoy sí hay sanciones muy importantes que a través de la ley 21.551 que aprueba el cierre de faenas e instalaciones mineras, cambió esto y por lo tanto en complementación con esa ley que es muy interesante y que sé que ustedes la van a ver más adelante, van a poder darse cuenta que efectivamente las diferencias son notorias en cuanto al contenido de este decreto 248 que es bastante mínimo. Entonces, veamos algunas cosas que tienen bastante importancia para estos efectos. Por ejemplo, este reglamento, como les decía, es del 2007, pero van a ver que hay una última versión que es del 12 de agosto del 2024 a través de una resolución, que es la resolución 1990 exenta. Ahora, esta resolución es muy importante que ustedes tengan en cuenta que efectivamente hoy se está discutiendo la reforma del decreto 248. Nosotros vamos a estudiar la norma que está vigente, que es esta, y en una ocasión posterior vamos a estudiar el que está hoy para consulta ciudadana, para que ustedes también lo tengan a la vista y puedan hacer la comparación y puedan revisar lo que está vigente con lo que es probable que se apruebe. Pero también les comenté que esto no es primera vez que ocurre, ha ingresado a consulta ciudadana de participación ciudadana, esta vez está desde agosto del 2024, hace muy poquito. Por lo tanto, se reciben a propósito de esa participación ciudadana bastantes observaciones, regla general de los grupos más interesados en estas materias. Por lo tanto, puede ocurrir perfectamente que las observaciones sean bastante amplias y muchísimas, lo que va a hacer retrasar un poco más este proceso. Lo que importa es que este es el decreto que está vigente, es el por el cual se han aprobado la gran mayoría de depósitos de relave en Chile, siguiendo esta normativa. Por lo tanto, porque anterior a esta normativa teníamos una normativa que quedó derogada, que también se les mostré en la clase pasada, que era bastante básica y que tiene que ver un poco con los primeros desastres que empezaron a ocurrir en los depósitos de relave y por supuesto nuevamente actuamos de manera reactiva y frente a eso se creó una normativa. Y esta es la normativa del 2007 que, insisto, ojalá que se modifique porque por supuesto necesitamos una modificación urgente para estas materias. Entonces, veamos este reglamento.
La parte del visto de una norma es efectivamente en la parte de arriba que dice visto, lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución de la Política de la República, y las normas que se tomaron en cuenta. Y luego también el considerando, que desde mi punto de vista es la parte más importante para entender una ley, porque ahí está el objeto. En realidad, el considerando dice que esta norma se crea para la necesidad de proteger la salud y seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales. Luego, como segundo considerando, la diversidad de sistemas de depósitos de relave y el avance que han experimentado los métodos de diseño, construcción y operación de aquello. Imagínense, en este tiempo, en el 2007, ya estábamos hablando de diversidad de depósitos y de avance. Por lo tanto, hoy en día, estos considerandos con la nueva normativa se podrían replicar perfectamente. La necesidad también de precisar las exigencias técnicas para obtener la aplicación de conceptos más avanzados en la construcción de depósitos de relaves de la minería chilena y la importancia de dar cumplimiento a las disposiciones sobre eficiencia y coordinación de los órganos de la Administración del Estado que está contemplado en la Ley 18.575. Entonces, aquí se fija este reglamento, que como les dije, los reglamentos son más bien técnicos, son reglamentos que por regla general se emiten en los ministerios de minería, no pasan los reglamentos por la aprobación, por una aprobación como una ley, y eso también es muy importante. A mí me hubiese encantado que efectivamente algo tan importante como esto si fuera materia de ley esta vez, así que eso sería un gran cambio. Veamos qué va a pasar con eso. Las disposiciones generales. Primero, como conversamos, el objeto de esta norma es fijar las normas sobre los procedimientos para la aprobación de los proyectos de depósitos de relaves mineros, los requisitos que tienen que tener el diseño, la construcción, la operación y los cierres de estos depósitos. Un poco el cierre tienen que dejarlo de lado porque eso quedó derogado tácitamente, así se dice cuando hay una norma de rango superior, que en este caso es la ley 20.551, que regula en específico, además con principio de especialidad, las materias de los depósitos de relaves. Y la disposición de sus obras anexas que garanticen la seguridad de las personas y de los bienes. Toda faena minera que genere y deba depositar relaves como parte del proceso extractivo tiene que cumplir con este reglamento. Y luego le da al Servicio Nacional de Geología y Minería la aplicación y fiscalización de este reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de fiscalización posean otros órganos del Estado, como la Superintendencia del Medio Ambiente, como la fiscalización de la Dirección General de Agua, como la fiscalización, por supuesto, de la Seremi de Salud en otras materias, del Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera. Pero el órgano que tiene que fiscalizar estas materias es el Servicio Nacional de Geología y Minería, quien es además el que aprueba los proyectos. Entonces, luego hace unas definiciones que nosotros no vamos a ver porque no tienen mucha importancia, es el director, el reglamento, los terceros, el usuario, pero sí, en cambio, vamos a atender a estas definiciones que son más técnicas. ¿Por qué? Porque efectivamente, de una u otra manera, nosotros, mientras estudiamos Relave, vamos escuchando bastantes conceptos, unos que tienen que ver un poco con la normativa internacional, que está más adelantada, otros que tienen que ver quizás con definiciones técnicas que no son tan legales como esta y que están contenidos en otros artículos, en otras normas que son también chilenas. Y de hecho, incluso vamos a encontrar algunas veces alguna incongruencia entre lo que dice la norma del Decreto Supremo 248 y lo que dicen normas, por ejemplo, de la Dirección General de Agua, aunque sean incluso más recientes que esta. Ahí la verdad es que la respuesta a esta interrogante, cuando efectivamente hay algunas diferencias en relación a las definiciones, hay que atender siempre al principio de especialidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Dirección General de Agua, por ejemplo, que en este rato sacaba una circular bastante interesante que vamos a ver más adelante en esta materia, pero que tiene conceptos distintos a los que nosotros estamos hablando en este decreto, y es que en realidad, en virtud del principio de especialidad, el órgano que tiene la fiscalización y por lo tanto aplica este decreto es el Cernagioni. Así que, a pesar de las incongruencias, vamos a tener que atender a este por sobre ese decreto, siempre y cuando la circular que puede haber sacado la Dirección General de Aguas, siempre y cuando no existe una ley que es de rango superior y que puede ahí haber alguna discusión respecto a cuáles son las definiciones que tenemos que tener en claro.
Respecto a la definición de aguas claras, por ejemplo, dice que son aguas libres en gran medida de partículas en suspensión que se ubican en un sector de la cubeta de los depósitos relaves mineros, tipos tranque relaves o embalse relaves, y que una vez decantados naturalmente los sólidos finos de la pulpa de relave. Em, con respecto al cierre, ni siquiera lo vamos a conversar porque en esta materia, la verdad es que se habla de cierre, que es que un relave deje de operar por un plazo mayor de 2 años en forma definitiva cuando se termina su vida útil. Y ahí decía, se han efectuado las acciones tendientes a asegurar la hora en el tiempo, pero no es mayor que eso. Por eso les decía, es una definición bastante básica. Luego también el cierre temporal, que es un depósito de relaves que deja de operar durante un plazo igual o menor a 2 años y se hablaba también de ese cierre. Hoy en día también tenemos el cierre total temporal, tenemos el cierre total parcial y tenemos los cierres definitivos y así otros más conceptos que van a estudiar más adelante. Luego, respecto al coeficiente de permeabilidad, que dice que es la constante que determina la permeabilidad de un suelo de cualquier zona al tanque relave. Ahí está la expresión que se utiliza. Respecto a la palabra colapso, es la falla estructural del depósito que involucre la liberación de un volumen importante de masa de relave que produzca un impacto ambiental significativo. Esta definición es importante porque vamos a hablar de colapso entonces cuando pase o cuando se defina de alguna otra manera. Definido en este decreto, esto es colapso. Respecto a la concentración, es el proceso de aumento de la ley de un mineral sin producir una transformación química. La concentración genera un material que contiene las especies principalmente a recuperar, llamado concentrado, y el material de descarte, que para el caso de este efecto se denomina relave. Que son entonces la- lo que efectivamente se deja de utilizar en estos procesos, ya sea a través del proceso pirometalúrgico, el tema del relave, o hidrometalúrgico, el descarte que corresponda. Respecto a la construcción, es la ejecución de todas las obras que se requieran para la descarga y la contención de los relaves, como también sus obras anexas de acuerdo al proyecto aprobado. El coronamiento es la parte superior del prisma resistente o muro de contención muy cercana a la horizontal. Luego hablamos de densidad Proctor, densidad relativa. Y por último, esta definición, que es la que más me interesa a mí, que es el depósito relave. Porque efectivamente hay varias definiciones respecto al tema del depósito relave y nosotros vamos a tener que atender a esta, que es toda obra estructurada en forma segura para contener los relaves provenientes de una planta de concentración húmeda de especies de minerales. Además, contempla sus obras anexas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la obra anexa también es el depósito, para efectos legales, para efectos de concepto. Y su función principal es la de servir como depósito, generalmente definitivo, de los materiales sólidos provenientes del relave, transportado desde la planta, permitiendo así la recuperación en gran medida del agua que transporta dichos sólidos. Cuando hablamos de conceptos, como les digo, vamos a ver qué dice la nueva normativa, pero por hoy y durante muchos años nos hemos quedado con este concepto de depósito de relave. Por eso el depósito de relave, cuando yo hablo de depósito de relave todo el tiempo, al final incluye todos los sinnúmeros de forma de depositación de relaves que ustedes conocen, porque al final es toda obra estructurada. Por eso yo prefiero utilizar siempre depósito de relave cada vez que hablo y no embalse o tranque relave, lo que sea, sino que depósito de relave es como esta obra estructurada. ¿Bien? El diseño, vamos a ver también la distancia peligrosa y aquí hay una parte que me interesa legalmente que tiene que ver con una modificación significativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, voy a mejor leerles primero la letra L, que es un proyecto de depósito de relave. El proyecto, que es lo que cualquier empresa necesita para poder operar previa entrada a las operaciones de un depósito de relave, las empresas deben presentar un proyecto de depósito de relaves para la aprobación del CERN Geomin. Y este proyecto al final es un conjunto de estudios técnicos que se requieren para la definición de un sistema a disposición de relaves, incluyendo etapas de investigación, prospección, diseño, evaluación y construcción, cuyos resultados se encuentran en una serie de documentos. Ese documento es el proyecto.
y deben ser claros, de manera de permitir su cabal comprensión en la ingeniería que conllevan, incluyendo sus procedimientos de operación y los métodos y obras consideradas para garantizar la estabilidad física y química del depósito y su entorno con el fin de proteger a las personas, bienes y medio ambiente. Ahora bien, este conjunto de estudios técnicos deben ir firmados por un profesional también. Muchas veces se acompañan los estudios, todos los estudios técnicos, hay alguien que se tiene que hacer cargo. Así que por mucho que aquí no lo diga, yo creo que en realidad es un tema básico que cada uno de nosotros, cada vez que presenta algún estudio o hace algo, utiliza su firma, que es lo que corresponde. Entonces, este proyecto de depósitos de relave se aprueba mediante una resolución. Y esa resolución le va a decir a ustedes cómo debe construirse, cómo debe operarse y cómo debe, y en una resolución aparte, de acuerdo a la ley 20.551, cómo debe cerrarse. Por eso es tan importante. Ahora bien, esto se presenta al Cernagiomil y de ahí van a salir dos resoluciones. La resolución que les va a aprobar el proyecto de depósito de relave y la resolución que les va a aprobar el cierre, el plan de cierre, que por regla general además van a ser correlativas, va a ser, no sé, 200 y 201. Y esas dos resoluciones son las que les van a permitir a ustedes operar un depósito relave, sin perjuicio de todos los otros permisos que puedan necesitar tener por las razones que sea, de acuerdo a donde ustedes estén trabajando. Si están cerca de un santuario de la naturaleza, irán a necesitar un montón de otros permisos. Pero estos son los más importantes desde el punto de vista de la operación. Ahora bien, luego de que yo tengo un proyecto de depósito de relave y en qué momento yo tengo que actualizarlo, por ejemplo, hay una obligación de actualización si yo empiezo a hacer algo distinto con ese proyecto de depósito de relave porque tengo una resolución que es bastante contundente y me dice qué hacer. Entonces ahí nos vamos a la modificación significativa. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento yo tengo que debo o tengo que considerar ingresar al Cernagiomín una modificación a mi depósito relave, entendiendo que es una modificación significativa? ¿Ya? Por ejemplo, cambios importantes del ritmo de operación del depósito relave, cambios en la forma de construcción del prisma resistente, ampliación o forma de depositación de los relaves, como también adelantos tecnológicos que no impliquen una simple ampliación de tratamiento para ocupar las capacidades establecidas en el proyecto original de sus instalaciones, se considera una modificación significativa. Entonces, hay un cambio importante en el ritmo de operación, cambio en la forma de construcción y en la forma de depositación. O sea, ustedes revisan sus resoluciones y si la resolución no la están cumpliendo, tienen que ingresar. Primero revisemos si efectivamente cualquiera de los adelantos tecnológicos, claramente, pero si ustedes ven que lo que están haciendo es una simple ampliación del tratamiento para ocupar las capacidades del proyecto original, no es una modificación significativa, por lo tanto yo no lo tengo que ingresar. Deberán justificarlo ustedes mismos, o sea, va un fiscalizador y le dice, oye, pero es que mira, tú estás haciendo esto y efectivamente esto en ningún momento aparece en la resolución. Entonces tú tendrás que decir que efectivamente no es una modificación significativa, porque es una ampliación del tratamiento solamente. Y eso tendrás que justificarlo y seguramente el fiscalizador te va a dejar citado o te va a pedir que ingreses el estudio técnico que tú realizaste para darte cuenta que no es una modificación significativa. Bien, entonces tienen su proyecto de depósito de relave y en cualquier momento pueden tener que modificarla. No es una resolución eterna, a menos que ustedes tranquilamente estén trabajando con esa resolución y se dan cuenta que esa resolución cumple con todos los requisitos y que no tienen que modificarla. Bien, ahora, luego habla de la reanudación, que efectivamente tiene que ver con reanudar después del cierre temporal. El relave, ¿qué se entiende por relave? Perdón. El relave es la suspensión de sólidos en líquidos, formando una pulpa que se generan y desechan en las plantas de concentración húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias etapas en circuito molienda fina. El vocablo se aplicará también a la fracción sólida de la pulpa que se ha descrito precedentemente. Y la revancha es la diferencia menor en cota entre la línea de coronamiento, el muro de contención y la superficie inmediatamente vecina de la fracción lamosa o de la superficie del agua que se produce en los tranques y embalses de relave. Y así vamos a seguir con un montón de conceptos que estoy absolutamente segura que han escuchado y que quiero que entiendan que de aquí vienen. Por regla general hay gente que me dice, no, es que esto no tiene nada que ver con leyes. Todo tiene que ver con leyes en el mundo, la verdad es que sí, todo, pero muchas cosas. Porque todo está contenido en algún documento que te permite actuar.
Y como concepto luego importante, hablemos del embalse de relave, que es aquel depósito de relave donde el muro de contención está construido con material de empréstito y se encuentra impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno. Esta impermeabilización puede estar realizada con un material natural de baja permeabilidad o de material sintético como geomembrana de alta densidad. También se llama embalse de relave aquellos depósitos ubicados en alguna depresión del terreno en que no se requiere la construcción de un muro de contención. Después nos explica lo que es el muro de contención, el muro de empréstito, muro de pie, el nivel freático, los piezómetros, que lo vamos a ver mucho por efectos de hacer las mediciones, el relave en pasta, los relaves pesados, los relaves filtrados. Y estas son las definiciones entonces a las que ustedes van a tener que atender para efectos de poder, cuando estén con alguna duda respecto a dónde está la definición. Alguien te dice, no, porque esto es un relave en pasta porque mira, tiene este concentrado, tiene una mezcla de no sé qué. Efectivamente, ustedes tendrán que atender a las definiciones legales y determinar qué es, no solamente las técnicas, lamentablemente. Bueno, y luego nos habla acerca de las funciones y atribuciones del servicio, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, que al final es el que dicta las normas específicas en materia de seguridad minero para efectos de los depósitos relave. Entonces, cuando el Cernageomin revisa este proyecto que ustedes le han dado, que es un proyecto de construcción, la operación y todo, gran parte de lo que revisa tiene que ver con materia de seguridad, tanto para las personas como para las instalaciones, que es el gran mandato que tiene el Decreto Supremo 132 y el Cernageomin, por supuesto. Entonces, al final, eh, lo que hace el Cernagiomín es cuando ustedes presentan un proyecto, lo confeccionan, lo presentan, se efectúa una fiscalización y se da el visto bueno al inicio de la operación del depósito de relave y luego siempre va a tener la supervigilancia de este depósito de relave en cuanto a la operación y siempre desde el punto de vista de seguridad minera, porque ese es el objetivo del Cernagiomín. Así que por mucho que apruebe mediante resolución fundada y previo informe de los organismos técnicos del servicio nueva forma de depositación de relave, considerando para ello la evolución, el desarrollo y el conocimiento experimental de estas tecnologías o las tecnologías afines de mecánica del suelo. Entonces, puede hacerlo Cernagiomín, pero como les digo, al final, siempre desde el punto de vista de la seguridad minera. Ahora, las empresas tienen bastantes obligaciones con respecto a esto. Lo primero es presentar el proyecto de depositación de relave, que tiene que cumplir con este reglamento, con el reglamento de seguridad minera, que en este caso sale el 72, pero no es el 72 porque ya está actualizado el 132, y que ahí lo dice más abajo, mediante decreto supremo 132, y con cualquier otra normativa legal, reglamentaria y disposiciones vigentes que hoy en día la más importante desde mi punto de vista tiene que ver con las materias medioambientales. La mayoría de los depósitos de relave tiene que cumplir también con tener su resolución de calificación ambiental favorable. Ahora, los depósitos de relave, que también vimos que son PAS, perdón, que son PAS que se presentan em, por ventanilla única, analsea, pero que se van a se pueden, que van a ser PAS que se van a enviar los antecedentes desde el CEA al SENAGEOMI para que el SENAGEOMI se pronuncie respecto a eso. Los depósitos de relave, cualquiera sea su tipo, ritmo de crecimiento, dimensión y ubicación, requieren la aprobación por parte del servicio. Da lo mismo, cualquiera. Y es en forma previa a su construcción. Por lo tanto, se pueden aplicar sanciones de acuerdo al presente reglamento si así no fuera, que es uno de los grandes temas de este reglamento, que las sanciones son bastante mínimas. Y como les dije, cualquier modificación u operación del depósito de relave deben ser informados al servicio antes de su implementación para obtener su aprobación. Por lo tanto, me refiero a modificaciones que no se consideren, que se consideren modificaciones importantes, como lo vimos anteriormente, ya. Hay algunos proyectos aprobados que no requieren el ingreso porque no son modificaciones significativas, pero si lo es, va a emitir una nueva resolución y va a actualizar la resolución que ustedes tienen. Tienen que preocuparse, al final, esto es una cuestión muy básica, tienen que preocuparse de que la resolución, que las vamos a ver en físico, que contienen un contenido, ese contenido el fiscalizador cuando va puede hacer el check y puede decir, ah, sí, ellos están haciendo lo que cumplieron. Dijeron que iban a tener 10 piezómetros, aquí están. Dijeron que iban a estar instalados en esta esquina, esta esquina, esta esquina, aquí están instalados, la esquina, la esquina, la esquina. Me dijeron que iban a depositar cuánto y que esto iba a durar, no sé,
3 años y resulta que no llevan ni la mitad, no check. Entonces tienen que irse preocupando de que la resolución se vaya manifestando en la práctica en lo que está ocurriendo. Si eso no pasa, el fiscalizador va a tener todas las facultades para incluso detener la operación. Luego también tenemos responsabilidad y derechos del usuario, que son consecuencias derivadas de una mala operación, incorrecta aplicación de reglamento o cualquier incumplimiento parcial o total de las instrucciones o normativas del servicio, son directamente responsabilidad del usuario. Y se considerará con derecho preferente el usuario de un depósito relave y que en uso de sus derechos tiene su depósito debidamente establecido y en operación frente a derechos a terceros que construyan con posterioridad instalaciones o habitaciones aguas abajo del depósito. Esto es muy importante porque, perdón, tiene que ver con la responsabilidad. Entonces dice, si los cálculos de estabilidad por riesgo sísmico u otros determinan que tal instalación o estructura, juicio el servicio, está expuesto a un riesgo, se considerará en tal caso la de responsabilidad exclusiva dicho tercero. La autoridad que haya de intervenir negará la autorización de tal construcción o estructura en terrenos que tuvieran una cota inferior al depósito, que no estuvieran aislados hidráulicamente o ubicados en todo el perímetro del depósito relaves dentro de las distancias y áreas consideradas como de alto riesgo. Efectivamente, eh, hay algunos sectores que son considerados de alto riesgo por el Senagiomin y si el usuario efectivamente toma la decisión, ahí por eso dice la autoridad que haya de intervenir debería negar la autorización de tal construcción. Pero no es el Senagiomin el que puede intervenir en ese caso. Él no podría llegar y decir, bueno, efectivamente, usted no puede instalarse acá. Lo dice y lo dice en lo técnico, pero no lo puede prohibir. Tendrá que ser la autoridad que entrega los permisos de construcción, tendrá que ser un tribunal, pero no puede ser el Senagiomin. ¿Bien? Y dice, en el caso de la presentación de un proyecto de tranque relaves conforme a lo que se establece en el artículo 14, el servicio aprobará solo los proyectos donde el volumen de la cubeta sea lo menos 3 veces el volumen de los muros de contención. Bueno, entonces, ¿cómo se presenta esto al Senagiomin? Se presenta el proyecto, una solicitud de aprobación del proyecto, que por regla general viene en un archivo digital, que es bastante contundente todo, porque efectivamente es mucha información, se identifica el usuario, dónde se va a localizar, el plano regulador de la comuna, porque tenemos que ver efectivamente si el plano regulador permite instalarse ahí, no se va a instalar una planta de relave ahí en pleno uso habitacional. Tienen que ilustrar la vía hidrográfica, un cronograma, la capacidad del depósito, el ritmo de depositación, que es muy importante, la presentación de antecedentes geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos, meteorológicos, topográficos y cualquier otro que el servicio o ustedes consideren necesario. Y características de los materiales de empréstito que van a ser usados y dónde. ¿De dónde van a ser, de dónde los van a obtener? Eso es importante igual. Descripción del método constructivo y también las características del muro de arena en un caso de tranque relave, granulometría, humedad, método de compactación. Hay guías técnicas del Senagiomin que lamentablemente también están bastante antiguas, pero digo, en realidad no sé cuánto Senagiomin podría ir actualizando algo que no se ha actualizado. O sea, la normativa, la guía técnica del Senagiomin son de los mismos años y así tiene que ser, porque no hay nada que se haya actualizado. Entonces, ¿por qué ellos harían una actualización también? Pero, no sé, con un vocabulario más completo, tampoco los servicios públicos no están obligados a utilizar normativas internacionales porque no podrían, no se puede, efectivamente, no podrían, por ejemplo, exigirle a ustedes, por ejemplo, el ingeniero de registro, porque eso no está dentro de nuestra normativa, seguramente va a estar ahora, pero no lo está. Por lo tanto, esas exigencias son, la mayoría de esas exigencias son exigencias autoimpuestas y está muy bien que lo hagan, ¿ya? Pero, por ejemplo, si efectivamente hoy en día va el fiscalizador y no tienen el ingeniero que ustedes mismos dijeron que iban a tener, no hay ninguna posibilidad de sanción, porque efectivamente no es una obligación que esté contenida en este decreto. Bien, los diagramas, descripción de las dimensiones del depósito, el método de clasificación de relave, determinación de los parámetros de diseño geotécnico, resistencia al corte, compresibilidad, permeabilidad, granulometría, peso unitario. Lo mismo, descripción de los sistemas de instrumentación y control que se usarán para monitorear el comportamiento estructural y hidráulico del depósito, que es muy importante, todo el tema de monitoreo por efectos posteriores que tienen que ver con la presión de poros, niveles freáticos, desplazamiento, asentamiento, filtraciones, aceleraciones sísmicas.
el análisis de estabilidad de los taludes y ahí les dice cómo tienen que ser las fases, el sismo de diseño, la determinación de la distancia peligrosa en kilómetros y análisis de la situación en terreno, manual de emergencias, de control, mitigación, restauración y compensación de los efectos accidentes y situaciones de emergencia. El manual de emergencia, que también tienen que tenerlo, que va a incluir todo esto que les estoy diciendo, los planos de ubicación, los planes de acción para la ejecución de medidas inmediatas destinadas a eliminar o minimizar los riesgos de daño a las personas. Esto es muy importante, sobre todo el manejo del sistema de detección de anomalías, alertas, aviso a autoridades, evacuación, cierres de compuertas de obras de toma y cualquier otra medida que se estime necesaria. Bien, entonces esta es la parte del usuario, presenta el proyecto. Y luego el SERNAI también tiene que hacer lo suyo y tiene que aprobar el proyecto mediante una resolución fundada que para los cuales tiene plazo de 60 días hábiles que no se cumplen jamás, lo siento mucho, pero es así. Primero porque hay algunos proyectos, hay dos cosas que yo vi mientras estuve en el SERNAI que son para mi gusto porque los proyectos no se cumplen dentro de los plazos. Primero, porque hay proyectos que efectivamente acompañan demasiadas cosas, demasiadas. O sea, que en realidad exageran. O sea, no hay una... Y el problema es que el Senagiomín y que mucha gente no entiende eso, cualquier servicio público, cuando a ti te presentan, por ejemplo, un estudio de granulometría, y ese estudio tiene 300 hojas o tiene 400 hojas, tú tienes que darte el tiempo de leer las 400 hojas. No puedes leer las conclusiones finales porque puede haber algún error ahí que te puede inducir después como a que la responsabilidad digan, bueno, porque yo se lo presenté al Cernagiomí y el Cernagiomí no dijo nada. Entonces, claro, hay un juego ahí de ambos. Hay algunos que lo hacen porque piensan que es lo mejor y acompañar un montón de antecedentes, entonces los proyectos son gigantes y uno de repente revisa y hay mucha información que es información basura, de verdad, y que el servicio tiene que revisar igual, por lo tanto eso demora mucho la presentación de la aprobación de los proyectos. Em, y también porque hay mucha gente que trabaja en proyectos que no tiene esta claridad de la que estamos conversando, no se da cuenta que la normativa es súper clara y que la normativa dice que tienes que hacer esto y que no te pueden pedir de más, tampoco, porque la ley está en la norma. Entonces, en ningún momento, pero es que usted no me acompañó el estudio respecto, sigamos, con el ingeniero de registro. Bueno, que yo no estoy obligado a hacer eso, esto es lo que tengo que acompañar, ahí está el decreto. Entonces, eso no les va a pasar. O sea, muchas veces acompaña demasiada información y el servicio está obligado a revisarla y eso hace que los plazos se extiendan. Luego también otro de los problemas, por supuesto, la escasez de personal especializado del servicio, sí, por supuesto. Así que tenemos dos temas importantes ahí. Y luego también el plazo de las observaciones, porque em, ante los 60 días uno puede, como aquí lo dice, si no existen observaciones o a la fecha de recepción de la última respuesta de las observaciones, entonces ante los 60 días lo que hace el Senagiomín como cualquier otro servicio público que está bien saturado y que tiene poca gente especialista en las áreas, lo que hace ante los 60 días muchas veces hacerle observaciones. Puede ser que no sean observaciones muy importantes. Ese también es el otro problema, que efectivamente tenemos estos dos proyectos. Este proyecto que en realidad es un proyecto súper bueno, súper macizo, pero viene con tanta cosa que en realidad es súper difícil, que no hay por dónde sacarle ninguna observación, lo que es súper bueno, pero que no te permite en los 60 días de plazo, no decir aprobar el proyecto, porque es imposible para cualquier ser humano. Y luego tienes el otro proyecto, que es el proyecto que viene tan malo, que al final, de los 60 días y el día 59 tus observaciones son de 10 20 hojas. Entonces yo siempre conversaba eso con mis compañeros y le decía, hay otra opción dentro de los proyectos que la gente en general no le gusta ocupar y que a mí me gustaría mucho que ocuparan, que es rechazar el proyecto. O sea, yo cuando tenía que revisar observaciones de ese tipo, yo le decía a mi compañero, lo siento mucho, pero yo no te aviso esto. Yo voy a hablar con el director regional para que no lo haga. Dice, pero ¿por qué? Yo le digo, porque estáis haciéndole 60 observaciones. O sea, ¿tú le vas a hacer el proyecto a la empresa? Si tú le quieres hacer el proyecto a la empresa, no hay ningún problema. Pero no puedes hacer esa cantidad de observaciones. O sea, si uno se está dando cuenta que el proyecto es pésimo, rechaza y que lo presenten de nuevo. O sea, dígale, por favor, rechazado, proyecto pésimo.
Y eso cuesta mucho del servicio público que efectivamente, oye, tu proyecto es súper malo. Entonces, si efectivamente el proyecto viene con tantas observaciones, mi modo de ver y mi modo de trabajar durante el año que estuve en el Cernaje es rechazar esta cuestión que viene pésima. Entonces, en vez de estar haciendo observaciones de 30 vi observaciones, no sé, 60 observaciones, una locura. O sea, las observaciones son observaciones mínimas, pero si el proyecto es tan malo, yo por lo menos soy de la tendencia de rechazar y muy poquito acompañada, la verdad, por los directores regionales. Preferían hacer las observaciones. Imagínense el trabajo para un técnico dentro del servicio, en vez de estar revisando, al final estarle haciendo el proyecto porque tantas observaciones hace el proyecto. Entonces se hacen las observaciones y luego se contestan las observaciones dentro del plazo y, por supuesto, en ese caso también puede venir un rechazo a la solicitud. Me ha pasado al revés, peor, 60 observaciones y tener que rechazar igual porque las respuestas son igual de malas. Entonces, al final, mejor hubiésemos rechazado al principio, que es mi propuesta para el servicio, pero como les digo, a veces poco aceptada. Y al final tenía que igual rechazarla porque el proyecto era tan malo que no había por dónde. Entonces, ese es el tema, ¿ya? Y si el servicio formula objeciones, observaciones o modificaciones al proyecto presentado, el proponente tendrá un plazo de 15 días hábiles desde la notificación del documento del servicio para solicitar la reconsideración, porque también puede ocurrir eso, puede considerar que las observaciones no son tales o que ya presentaron los documentos, que, no sé, en la página 10 dice lo que usted me pregunta, que no lo alcanzó a leer, no sé. Y luego, si no, puede subsanarla y tiene 60 días hábiles más para que la subsane. Y en ese caso, el servicio considerará que se le presenta un nuevo proyecto. Entonces, por lo tanto, ¿y por qué lo hace? Porque necesita 60 días hábiles más. Entonces, se le presentan las observaciones, 60 días hábiles más, podemos estar, y esto se puede volver, y de hecho se vuelve eterno. Así que, em, complejo. Van observaciones, vuelven las observaciones, mientras tanto vuelven las observaciones, se siguen trabajando en otros proyectos que se han presentado y eso es complejo. Por lo tanto, la verdad es que el trabajo del Cernagiumín desde ese punto de vista no es un trabajo fácil y como les digo, lamentablemente a pesar de que hay un departamento de depósitos de relave, o sea, un departamento de relave. Es un departamento que tiene muy poquitas personas y hay una rotación de personal importante. No están en todas las regiones, solamente están en Santiago. Bueno, de hecho, los proyectos de más de 5.000 toneladas diarias de depositación, que son proyectos que son considerados mayores para efectos de el servicio, se envían todos a Santiago, las regionales solamente hacen como de presentación de los documentos, y en realidad se trata de que todos los proyectos de los de menos de 5.000, los de tranque relave se aprueban los de depósito relave se aprueban en la región, el resto se va a Santiago. Luego tenemos que hablar respecto a la construcción de los depósitos de relave y la construcción de los depósitos de relave. Primero, es responsabilidad exclusiva del usuario velar que la construcción del depósito se ajuste al proyecto aprobado y cumpla con todas las especificaciones técnicas contenidas en la resolución aprobatoria. O sea, tienes una resolución aprobatoria, fíjate en ella para la construcción. Y si efectivamente te das cuenta que hay algo que tienes que cambiar, porque ese es el otro problema, que al final va cambiando el tiempo, va cambiando la instalación, va cambiando el lugar, que te das cuenta que hay un mejor lugar, te das cuenta que hay una forma más moderna y más eficiente de trabajar, porque con todo lo que te demoraste, entre que elaboró el proyecto la empresa, entre que lo presentó al servicio, entre que el servicio lo aprobó, las cosas cambian. Por lo tanto, si efectivamente ocurre algo ahí, lo mejor es presentarle al servicio nuevamente esas especificaciones técnicas. Y es responsabilidad exclusiva del usuario velar por la construcción de este depósito. Y también conforme a lo resuelto por la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva, que ya no existe, que el director ejecutivo y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que son los dos órganos que ya no existen, que son las COREMAS respectivas, que sí existían, y la CONAMA, que se ha cambiado hoy día por el Servicio de Evaluación Ambiental y por los SEA respectivos, deben incorporarse al proyecto las condiciones específicas de diseño e ingeniería que satisfagan los compromisos ambientales adquiridos en la resolución ambiental respectiva. Por lo tanto, esta parte lo único que nos hace es indicarnos que tenemos que remitirnos siempre también al tema ambiental, tal como les dije. Y cualquier modificación que se desee efectuar al proyecto aprobado durante la etapa de construcción, hay que autorizarla por el servicio, lo que les acabo de decir. Si
estamos trabajando y consideramos que algo hay que modificar, van a tener que sí o sí pedirle al servicio que nuevamente revise si efectivamente eso cumple con la normativa del Decreto Supremo 248 y se cumple con la normativa del Decreto Supremo 132 y si es así, se les va a emitir una nueva resolución que les permita continuar con el proyecto.